Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel. Son las 6 de la tarde con 10 minutos de este viernes 31 de mayo de 2019. Bienvenidos a una emisión más de Liberviernes. Para mí, José Fernando Orellana, es un gusto poder acompañarlos un viernes más en compañía de Dafne Posadas. Dafne, buenas tardes. Muy buenas tardes, José, y muy buenas tardes a todas las personas que desde ya nos están acompañando en esta transmisión especial de Liberviernes, un nuevo Liberviernes de candidatos que están participando en la contienda electoral en este proceso que ya falta menos de 20 días, José, y en esta ocasión tenemos a candidatos a diputado por parte del distrito de los municipios de Guatemala, es decir, todos aquellos municipios que forman parte del departamento de Guatemala, pero que no son del Distrito Central, y para eso nos van a acompañar dos candidatos a diputados. Uno es José Carlos Ortega, que está participando por el Partido Humanista, y el otro es José Alberto, ahí se me fue el apellido, José Alberto. De momento se mía. José Alberto, vamos a ver. Miren que tenemos la cabeza en mil cosas y se nos van a cada ratito. El nombre es José Alberto Sánchez, aquí está, José Alberto Sánchez, ni uno ni el otro, pero José Alberto Sánchez de Movimiento Semilla, ¿verdad, José? Y estamos re emocionados, la verdad, porque ya cada vez se va acercando más esa fecha y cada vez significa que es de los últimos debates que vamos a estar teniendo antes de la primera vuelta electoral. No, y que dicho sea de paso, nos costó un montón conseguir candidatos para este viernes porque las agendas de los candidatos ya están pues bastante más ocupadas, estando a 16 días ya de las elecciones. Algo que vale la pena aclarar, tal y como mencionabas tú, Dafne, es que los candidatos que vamos a entrevistar el día de hoy son candidatos a diputado por el distrito del departamento de Guatemala. El país completo está dividido en 23 distritos. Cada departamento hace un distrito y la ciudad de Guatemala es un distrito en sí mismo. Entonces, en el caso del departamento de Guatemala, todos los municipios del departamento de Guatemala, con excepción de la ciudad de Guatemala, conforman el distrito de la ciudad del departamento de Guatemala, y el distrito central o el distrito metropolitano es el que está integrado ya por la ciudad de Guatemala. Que dicho sea de paso, ya tuvimos candidatos a que tuvimos están 9, ¿no? 9 o 6, 9. Ay, no recuerdo ahorita. Tuvimos varias entrevistas con candidatos que están participando por parte del Distrito Central, pero también reconocemos que muchos de los que nos escuchan, que van en el tráfico, pues no son necesariamente personas que viven dentro de la ciudad de Guatemala, sino que están viviendo en algunos municipios aledaños, ¿verdad? Entonces, aprovechando que decís que la gente va entre el tráfico, su alcalde, Ricardo Quiñones, les recomendaría también escuchar Libertópolis o escuchar un programa de radio mientras van en el carro, porque es tan cínica la administración municipal actual que han sacado varias publicaciones, y es que de verdad me río porque por no llorar, han sacado varias publicaciones en las cuales dicen: aprovecha el tráfico escuchando un audiolibro, o aprovecha el tráfico para aprender un nuevo idioma. Entonces, son tan cínicos que les digo, incluso le pediríamos al alcalde que el próximo post que vaya a hacer en las redes de la Municipalidad de Guatemala, haciéndose propaganda para su reelección, que sea por lo menos que escuchen Libertópolis, a pesar de que sabemos de que no le gusta venir a debates y que nunca vino. Por otro lado, con relación a la canción que sonaba al inicio del programa, la pusimos porque hoy, 31 de mayo, cada año la OMS y sus asociados celebran el Día Mundial del No Fumador. Y lo ponían porque hay algo muy importante de tomar en cuenta en este día, y es que en Guatemala y alrededor del mundo existen personas perversas, con intenciones perversas, que tienen la intención de regularnos a cada uno de nosotros la forma en la que queremos vivir. Y quieren regularnos la forma en la que queremos vivir, no porque sean buenas personas o porque estén inspiradas necesariamente en buenas intenciones, aunque no digo que no hay algunas que las tengan. Sin embargo, hay personas que están
pues inspiradas y motivadas a promover este tipo de restricciones al consumo del alcohol, en este caso específico el consumo del tabaco, porque tienen intereses particulares que de otra forma no se podrían lograr. Sucede que con leyes prohibitivas del tabaco, el argumento principal pues debería ser que cada quien es libre de consumir lo que le venga en gana. Si yo quiero fumar, puedo fumar. Si yo quiero drogarme, me puedo drogar. Si yo quiero tomar alcohol hasta intoxicarme, puedo tomar alcohol hasta intoxicarme. Y nadie debería interferir con esas decisiones siempre y cuando yo no intervenga con la libertad y los derechos individuales de otras personas. Claro. Pero dejando a un lado ese argumento, un argumento tal vez un poco más pragmático, un argumento más práctico, más bien. Es un argumento en el cual vemos que muchos de estos diputados que están promoviendo esta iniciativa de ley son diputados que de una u otra forma tienen relaciones con contrabandistas. Entonces resulta que es el mercado negro de tabaco el que se ve beneficiado principalmente con este tipo de restricciones, porque obviamente el que se va a someter a la ley van a ser las personas y los empresarios que operan en la legalidad. Pero todas aquellas personas que de por sí ya operan en la ilegalidad no se van a someter a una nueva ley porque promulgaron una nueva ley. Si de por sí operaban ya en la ilegalidad, una nueva ley automáticamente no va a hacer que se ajusten al marco legal. Y esa es la razón por la cual está lo que se ve y lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que no se ve es que muchas de esas personas se pintan como que tuvieran buenas intenciones y que sí hay que salvar a la gente y no hay que dejar que fumen porque pobrecitos, porque todos somos unos pendejos, que pues tiene que haber un ordenador central que nos diga qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero más allá de eso, hay muchos intereses ocultos detrás de quienes promueven este tipo de agendas. Y por otro lado, hay una falta impresionante de conocimiento técnico respecto de la forma en la que está integrado nuestro ordenamiento jurídico e incluso de la misma Constitución. Esta semana, pues la diputada Carla Martínez organizó, que es la que está promoviendo esta ley junto con otros diputados, organizaron un evento en el Congreso en el cual, pues abiertamente estaban diciendo que esta ley se estaba promoviendo y que independientemente de las consideraciones de naturaleza constitucional que hubiera por parte de personas que se oponían a la ley, que no importaba, que lo que importaba es que independientemente de que fuera inconstitucional la ley, ellos querían presentar su ley porque de esa forma ellos consideraban que iban a ayudar a la gente. No, así es, José, fíjate que yo, cabal, estoy, todavía no he salido de vacaciones de la universidad, pero estoy viendo, que ay Dios, ya quisiera, pero bueno, estoy sobreviviendo un día a la vez. Pero no, estoy viendo esta serie que se llama Peaky Blinders. No sé si algunas... Es buenísima, pero precisamente ahí hay una parte bien interesante que es cuando el personaje principal de la serie, o los Peaky Blinders en general, ellos son los que envían alcohol en la década de los 30, ¿sabes? En la década de los 30, cuando el alcohol es ilegal en los Estados Unidos, y entonces tenían alianzas con la mafia italiana para poder hacer todas esas tranzas, ¿verdad? Porque al final, si existe una demanda, va a haber una satisfacción a esa demanda, ya sea a través del mercado legal o a través del mercado negro. Y es lo que creo que siempre hemos mencionado aquí en el programa, y es el principio de la libertad de decisión. O sea, si tenemos en claro que la libertad de decisión, sea para cual sea la sustancia que te querían meter, José, o la acción que tú querrás tomar, siempre y cuando no transgreda la vida, la libertad y la propiedad privada de otras personas, pues no deberían de existir restricciones más allá de eso. Y eso es algo que me parece a mí muy grave, que se ha intentado de legislar desde el principio de los tiempos, decirnos cómo vamos a vivir, bajo qué parámetros tenemos que vivir, y tratar de homogeneizar cómo son las acciones que tomamos los individuos, cuando no tomamos en cuenta nuestros intereses particulares, nuestros valores, nuestros principios, cuál es nuestra meta de vida, porque al final de cuentas, pues cada persona debe tomar decisiones para alcanzar sus propósitos en la vida. Entonces, a mí me resulta muy curioso que todavía se intente legislar y que probablemente vaya a seguir pasando por muchísimo tiempo cuáles son el curso de acción que deben tomar los individuos. Y platicábamos la semana pasada también un tema bastante sensible, que siempre es sensible, pero el tema del aborto también lo discutíamos la semana pasada y decíamos, el principio es el mismo, el principio de la libertad de escoger qué voy a hacer, si voy a hacerme responsable del niño, o si no puedo porque no tengo la facultad económica, social, física, lo que sea, pues, o no quiero, o si quiero no drogarme, o si quiero no ingerir alcohol, o si quiero no fumar un cigarro, pues.
Así es, Dafne. A ver, pasemos a otro tema antes de irnos a corte y empezar con el debate que tenemos preparado para ustedes el día de hoy de 2 candidatos a diputado por el Distrito de Guatemala. Y otro tema que me tiene bastante, más que preocupado, que he estado como dándole seguimiento y que me causa bastante molestia, Dafne, es el tema de este grupo de militares que ellos dicen que son una asociación, pero ni siquiera está inscrita la asociación. Pero el punto es que son un grupo de militares que anda exigiendo una indemnización de 85,000 quetzales para cada exmilitar y un montón de prebendas más. So pena de que si no se les entrega y no se hace, y si el gobierno no cede ante ese tipo de exigencias, van a boicotear las elecciones. Y si bien es cierto que uno podría verlo así como, no, hombre, fijo, no va a pasar nada, son babosadas, pues realmente no hay nada peor que un imbécil con iniciativa, Dafne. Y en este sentido, pues, si bien es cierto que podría ser que a la hora no se llegara a dar, también existen las probabilidades de que de que estas personas pues decidan tomar medidas de hecho. Por eso me parece muy importante la acción que presentaron hoy ante el Ministerio Público Estuardo Ralón y otros abogados con relación a este tema. Pero algo que no se habla acá es, bueno, por un lado, estas personas, el Ministerio Público de oficio debió haber iniciado una investigación y un proceso penal en contra de esos exmilitares por andar pues amenazando de esa manera, que van a básicamente ahí sí intentar vulnerar el orden constitucional. Y por otro lado, Dafne, y cosa que no pasó, el Ministerio Público pues ahí está pues muy campante, tranquilito, cuando realmente el Ministerio Público tiene la facultad de iniciar en determinados casos investigaciones y casos de oficio. Y este era uno en los que el Ministerio Público podía proceder de esa manera. Y por otro lado, otra cosa que vale la pena tomar en consideración es que es bien interesante porque es aquí cuando nos damos cuenta que no solo los exguerrilleros, aunque sí han sido los más, no solo son los exguerrilleros los que todavía tratan de vivir del conflicto, sino también son algunos exmilitares. No todos, pero algunos exmilitares todavía tratan de vivir del conflicto. Y ahí sí no veo ninguna fundación hablando acerca de los vividores del conflicto armado interno, pero es exactamente lo mismo. Y yo sí creo que algo muy importante es que por lo menos las generaciones vayan cambiando. Y yo por lo menos en nuestra generación es poco lo que veo, aunque todavía los hay. Ese discurso de victimización que nunca nos va a permitir salir adelante. Y pues bueno, vamos a tener 100 años de que haya pasado el conflicto armado interno y vamos a seguir, van a seguir habiendo personas que van a intentar victimizarse para sacarle leña a eso y, dicho sea de paso, beneficiarse de los impuestos que nosotros pagamos. Lo único que no nos queda duda, José Fernando, es que este proceso electoral ha sido uno de los más... Yo creo que hemos tenido la dicha de estar ya un poco más metidos en este tipo de temas, pero además ha sido un proceso electoral que ha sido muy complejo, lleno de cuestiones atípicas, lleno de particularidades, que es importante llevar un hilo y que no te podés perder ni un solo día, ni un par de horas, porque en cada momento está pasando algo y eso es algo que tenemos que estar bastante pendientes los guatemaltecos. Entonces, ahora sí, vamos a ir a un corte y cuando regresemos ya vamos a tener aquí en cabina a los candidatos a diputados por el distrito de los municipios de Guatemala. Y no sin antes decirles que si todavía no lo han visto y si todavía no saben por quién van a votar, y quieren darse una idea si van a votar por alguien o no van a votar por nadie, o no van a ir a votar o van a votar nulo, pues pueden ingresar a la página de Libertópolis en el link que en este momento les voy a colgar en el live stream en Facebook, en facebook.com/libertopolis.com, o nos buscan como Libertópolis en Twitter, en Facebook, en YouTube. En Facebook voy a colgar el link para que puedan ingresar a la tabla. Es un documento en el que es básicamente una tabla comparativa de las propuestas de todos los candidatos a la presidencia. Entonces, si no saben por quién votar o no tienen idea más o menos qué dicen las propuestas, acá en Libertópolis nos dimos a la tarea de ponernos a revisar cada una de esas o planes de trabajo o recopilar información en los casos en los que los candidatos no tienen planes de trabajo, para juntarla, sintetizarla y pues darles a ustedes un producto que les permita facilitarles el acceso a ese conocimiento. Así que ahora ya no hay excusa para no votar informados. Pueden meterse a este link y revisar esta tabla. Ahí sigue como dice el meme, conocimiento es poder. Conocimiento es poder. Vamos y volvemos. Vuelva por ella, ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. Libertópolis. Promueve una sociedad de personas responsables y libres. Que buscan su felicidad.
pero que el tiempo no... Estamos de vuelta aquí en la cabina de Libertópolis, ya en un programa más de Liber Viernes de candidatos. En esta ocasión ya tenemos aquí a nuestros candidatos que están participando en la contienda electoral como candidatos a diputados del distrito de Guatemala. Volvemos a hacer la aclaración que no están participando por el distrito central, es por los municipios del departamento de Guatemala que no son específicamente dentro de la ciudad de Guatemala. Y pues bueno, la dinámica que hemos manejado hasta el momento ha sido más o menos una dinámica que ha permitido a los candidatos no solo presentar sus propuestas, sino que además cuestionar y refutar aquellas intervenciones de los otros candidatos que han venido aquí a la cabina. Así es de que va a ser definitivamente un debate muy interesante. Recuerden que pueden seguirnos a través de las diferentes vías que tenemos aquí en Libertópolis para que ustedes puedan conectarse. Pueden hacerlo a través de Facebook Live, que pueden enviarnos sus comentarios ahí también. Pueden hacerlo a través de la plataforma de Twitter en Periscope, que también pueden enviarnos sus comentarios, y por supuesto que deben usar el hashtag LVCandidatos para hacernos todas aquellas preguntas o comentarios y mantenerse muy pendientes y activos dentro de este debate. Ahora sí. Así es, Dafne. Hoy nos acompañan José Carlos Ortega del Partido Humanista y José Alberto Sánchez de Movimiento Semilla. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A usted, gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. La dinámica va a ser la siguiente. Es la misma, como decía Dafne, que hemos implementado antes, pero siempre vale la pena pues recalcarla al inicio del debate. Los conductores tenemos 30 segundos para plantear la pregunta de forma general al inicio del segmento, pero en este caso vamos a hacerlo diferente porque ustedes van a se van a ir turnando para sacar y matarse con su propia mano, sacando preguntas del bowl que tienen acá en el centro con preguntas. Vamos a ir alternando. El candidato que la saque lee la pregunta e inicia a responder. Tiene 2 minutos el candidato que lea la pregunta para responder. Luego pasamos con el otro candidato que tiene 2 minutos también para responder. Pero antes, en el caso de cada candidato, nosotros tenemos 30 segundos para hacerles repreguntas o pedirles aclaraciones de la respuesta que den. Tienen 1 minuto adicional ustedes para aclarar. Igual los tiempos los vamos a llevar en el celular. Y va a haber un buzzer que va a tener Marito que va a sonar cuando se acabe su tiempo. Y posteriormente, al finalizar la intervención de ambos candidatos, van a tener 1 minuto para referirse a las propuestas del otro candidato, ya sea para refutarlas, para preguntarle respecto de ellas, y al final ustedes manejan ese tiempo. Eso sí, ese tiempo no es para ampliar más sobre sus propuestas, sino es para referirse específicamente a las propuestas del otro candidato. Okay. Entonces, vamos a empezar. Y le damos también la bienvenida a Rudy, que Rudy ya está aquí con nosotros también en cabina. Hola Rudy, ¿cómo estás? Hola José Fernando, hola Dafne, hola candidatos. José. ¿Cómo les va el día de hoy con las preguntas? Hoy tenemos 3 Joses en cabina para todos los que están escuchándonos a través de las diferentes vías. Porque José el Cubo. José Fernando, José Carlos y José Alberto. Entonces, si hay un poco de confusión, mejor vamos a decir José Fernando, José Alberto y José Carlos para que sepamos bien, ¿verdad? Entonces, ahora sí, Rudy, invita a nuestros candidatos a que presenten su pregunta. Bueno, pueden comenzar. Empezamos de izquierda a derecha. Por favor, José. Bueno, ok, gracias. Vamos a sacar aquí una escondida. La primera. Sí. Bueno, la leemos aquí. Dice, actualmente existen varias iniciativas de ley en el Congreso que están sobre la palestra, entre ellas la Ley General de Infraestructura Vial, las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, las reformas a la Ley de Zonas Francas y la Ley de Protección de la Vida y la Familia. ¿Cuál es su postura respecto a estas iniciativas? Bueno, yo creo que en la mayoría puedo decir que sí, pero en realidad es un sí con algunos cambios. La Ley General de Infraestructura Vial es hermosa porque en realidad cambia los incentivos perversos que hasta la fecha han estado para que la obra pública sea contratada por el Estado y que se mantengan, lo único que se haga es que medio se reparen las carreteras y que el siguiente año, cuando vengan las lluvias, otra vez están malas para volver a hacer contratos. Entonces ese incentivo perverso de mantener las carreteras en mal estado o con muy mala calidad se eliminaría. Y el pago de la carretera se hace por el funcionamiento, o sea, por el buen funcionamiento. Hay unas que son de peaje, pero la ley ya tiene contemplado que siempre hay una vía alterna que no tenga peaje. Pero lo más importante de esto es que la mayoría de la inversión la harían los privados. En la ley de la familia estoy bastante de acuerdo, solo lo que no estoy de acuerdo es en la parte en que generaría privilegios o generaría un grado de discriminación al revés. O sea, hoy por hoy
la ideología de género trae algunos asuntos de discriminación, pero sería terrible que una ley por arreglar un asunto termine arruinando otro. En la Ley de Reconciliación Nacional, sí, es en parte importante, no podemos seguir en este conflicto permanente. Yo para esto tengo ejemplos, mi familia, mi bisabuelo lo mató, el presidente Estrada Cabrera, y vivimos en odio durante años, durante décadas. Yo ni conocí a los presidentes ni a mi bisabuelo y vivíamos en ese problema. Y realmente necesitamos el perdón, un perdón que se dé de forma amplia, sí, pero tampoco eso debe ser un derecho a impunidad. Debe haber un momento y todo un proceso para encontrar el perdón. Y por último, la ley de zonas francas, hay que revisar la ley internacional, pero sí, estoy de acuerdo en principio. Ok. Mi pregunta sería, ¿a qué privilegios en específico se refiere con respecto a la ley de la protección de la vida y la familia? Bueno, mira, es que hay algunos momentos en que ya no podemos definir que la familia sea la tradicional de antes. O sea, mi familia, o sea, nosotros somos pues 6 hermanos que vivíamos todos en casa, papá y mamá, pero eso ya no sucede exactamente en las familias. O sea, hay ahora abuelos que se hacen cargo de los niños, hay mamás que se hacen cargo de hijos sin que los papás estén. Sí, la paternidad responsable es importantísima, pero no podemos crear un privilegio para eliminar otro. Eso es normal en nuestra sociedad, tratar de que un grupo, porque se siente amenazado, crea privilegios. La otra es la discriminación que puede haber a grupos que tienen un comportamiento que no es natural, pero que eso sirva para discriminarles. No estoy diciendo con esto que haya que ayudarles, pero hay algunas cosas que son privadas y se deben mantener privadas. El Estado no se debe meter. Te voy a agarrar la pregunta para volver a leer a José Alberto. Por favor, a ver. Vamos. Actualmente existen varias iniciativas de ley en el Congreso que están sobre la palestra, entre ellas la Ley General de Infraestructura Vial, las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, las reformas a la Ley de Zonas Francas y la Ley de Protección de la Vida y la Familia. ¿Cuál es su postura respecto de estas iniciativas? Y la pregunta, si quieren saber la razón por la cual se plantea, es porque posiblemente son iniciativas que para el momento en el que ustedes llegaran a estar posiblemente en el Congreso, seguramente van a seguir en discusión. Sí. O sea, a partir de ahorita, 3 minutos. Bien. 2 minutos. 2 minutos, ok, gracias. A ver, hay varias, naturalmente al querer ser candidatos y querer ser diputados, ¿no?, del Congreso, es porque nos interesa reformar y nos interesa estar ahí para evaluar las leyes que se han propuesto y analizar cuáles podrían ser las que necesitarían algunas reformas o cuáles podríamos impulsar. En ese sentido, yo creo que la primera, que tiene que ver con la Ley de Infraestructura Vial, algo importante acá es que las alianzas público-privadas, digamos, son importantes, pero en este sentido de las carreteras sí es fundamental que prevalezca una jerarquía de lo público ante lo privado. Es decir, porque ahí creo que el debate, y es un debate que hay, pues, había que hacerlo, aunque ya se ha dado en algunos espacios, es las utilidades que quedan precisamente para el país. Estamos hablando que hay utilidades que estamos de 2-3 millones ya que quedan, digamos, para el país, y cuando las utilidades son de, yo qué sé, de millardos, ¿no? Entonces habría que analizar muy bien esos datos y qué está pasando ahí, pero yo creo que es importante tener esa discusión. Sería de revisar precisamente la ley y eso, pero por el tiempo me voy a apresurar. El tema de reconciliación nacional, creo yo que el asunto es polarizante, pero yo creo que ningún país logra o no logra desarrollarse en su integridad como tal si no tiene un esclarecimiento histórico. Entonces creo yo que es importantísimo que todos los involucrados en los diferentes conflictos que han tenido el país deben de ponerse sobre la mesa, discutirlo y entender que es un asunto de justicia y no ideológico. Eso es algo bien importante matizarlo. Y respecto a la parte de zonas francas, creo que es un tema que le compete, digamos, al sector privado, que también, digamos, hay que profundizar. Y en ese sentido de la familia y todo, creo que la vida y la familia son dos temas que la misma Constitución los menciona. Pero bueno, ahí está. Listo. Tiempo, pero debido a que pues faltó tiempo para poder desarrollar un poco más en respecto al tema de zonas francas y de la vida y la familia, pues quisiera que ampliaras un poco más en esos dos temas para que la audiencia pudiera conocer tu
postura respecto a ello. Ok, gracias. A ver, el tema de la familia, y decía de la familia y la vida, son dos principios que la misma Constitución tiene. Creo que habría que diferenciar el tema que es propiamente teórico y filosófico de qué es la vida y qué es la familia, más allá, y también entender el tema práctico, ¿no? Existe una familia y existe una vida que todos debemos de respetar. Creo yo que ahí habría que ver los artículos específicos, porque creo que ha habido mucho debate en ese tema de los de si la vida está relacionado, digamos, con el tema del aborto, o si está relacionado con otros aspectos, el tema de la familia, si es una familia monoparental, si es una familia donde solo existe una de las personas. O sea, esos debates y ese tema creo que habría que aterrizarlos muy bien, porque ahí es donde también es un tema polarizante, porque existen aspectos que, por ejemplo, cuando yo escucho mencionar como ideología de género, por ejemplo, yo no sé de dónde sacan esos conceptos, porque esos conceptos son como, no sé de dónde vienen, que son como críticos, tiempo. ¿no? Ahora tienen 1 minuto para referirse a las propuestas de los otros candidatos, empezando por José Carlos. Tiene 1 minuto a partir de ahorita. Bueno, hay unas cosas importantes. Miren, actualmente tenemos 15,000 kilómetros de carreteras en el país. Para que podamos estar medianamente bien, tenemos que tener 45,000 kilómetros. Para llegar a 30,000 kilómetros, con lo que con lo que se está invirtiendo en carreteras, nos tardaríamos más de 50 años en llegar. Necesitamos las alianzas públicas privadas, pero de una forma transparente y correcta. O sea, necesitamos arreglar el problema de la vialidad. Y el punto no tiene que ver mucho con cuánto dinero se va a quedar el Estado por los peajes. Tiene que ver con la economía de las personas, con qué tan fácil es llegar de un lugar a otro, con qué tan fácil es comerciar. ¿Sí? Y yo sí estoy de acuerdo todas estoy de acuerdo, pero hay que revisar algunos temas, como por ejemplo la reconciliación. O sea, mira, el perdón es importantísimo. A veces hay que pasar por un proceso, pero a veces nadie pide perdón, y el perdón es importante para poder construir. Y por último, lo de la familia, sí, la familia está protegida desde en la Constitución, y la vida desde su concepción, pero hay que tener alguna cosa para protegerla más. Y tiempo. Pasamos con José Alberto. 1 minuto para referirte a las propuestas de José Carlos. Bueno, yo creo que estamos parcialmente de acuerdo, ¿no?, en impulsar, digamos, estas leyes relacionadas con la pregunta de que cuáles iniciativas del Congreso podríamos impulsar. Creo que estamos en la misma sintonía de impulsarlas, simplemente ver los matices, ¿no?, de cuáles serían los artículos que habría que reformar, para ver si logramos tener esas alianzas sanas que deben darse en el Congreso, para poder impulsar. Y recordemos que lo que nos tiene acá precisamente es el bien del país, el bien común. Solamente eso. Muy bien, muchas gracias. Marito, ¿va a sonar ahorita el buzzer? Ahí está, ahora sí ya suena. Es que no estábamos escuchándolo aquí en la cabina, entonces se convertía un poco complicado para nosotros también hacer ese conteo del tiempo. Pero bueno, ahora que ya hemos escuchado las propuestas, ya escuchamos el momento de repreguntas, ya escuchamos pues esas cuestionamientos que tienen los candidatos en referencia a las propuestas presentadas por su contraparte. Es momento de que ellos tengan una oportunidad de presentar una respuesta a esas preguntas que han tenido. Entonces, si ustedes quieren, tienen el derecho de hacer un derecho de respuesta a estas preguntas, y para eso tienen 30 segundos. No sé si alguien quiere ejercer su derecho. Bueno, yo estoy claro, vamos a llegar a trabajar en consenso, y en esta estamos casi de acuerdo, como dijo José Alberto. Sí, de acuerdo, hay un montón de preguntas, y yo creo que en estas, parcialmente en estas, pues, o casi estamos de acuerdo tal vez el único tema sería la parte de la ley vial, ¿no?, que ahí creo que habría que matizar. Yo ponía precisamente como tema de discusión para que se debatiera, y vi algunos rostros ahí sorprendidos. Y te digo que de veras sería buenísimo. De esa de priorizar, digamos, lo público ante lo privado, y ver qué es lo más beneficioso para la ciudadanía. Creo que por ahí sería muy interesante. Te aconsejo revisarlo, los incentivos, eso es maravilloso. Muy bien, muchísimas gracias a los candidatos. Vamos a ir en corte, y cuando regresemos tendremos aquí en la cabina una nueva pregunta y un nuevo tema para este debate. Vamos a un corte y regresamos. Café, me preguntan por ella, me preguntan por ella. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo.
Recuerda el olor de su piel, una mezcla de miel y café me recuerda el Bueno, sabor. son las 6 de la tarde con 50 minutos. Estamos de regreso en estas entrevistas a candidatos a diputados. Y ahorita le toca a José Alberto sacar su siguiente pregunta del bol. Chan, chan. Sí, sin voltear a ver, por favor. Ya nos vamos a conseguir una tómbola así para que sea más interesante el Como la del asunto. Congreso. Ajá, como la del Congreso. Indique cuáles son los 3 problemas principales alrededor de las cuales trabajaría en materia de fiscalización. En ese sentido, vale aclarar que hay una segunda pregunta que habla acerca de 3 problemas principales en los cuales trabajaría en materia de legislación, porque a veces se nos olvida que una de las tareas fundamentales de los diputados es la tarea de la fiscalización. Entonces, en ese sentido, son únicamente limitadas a temas de fiscalización. En este caso, fiscalización. A partir de ahorita, tenés 3 minutos. A ver, 2 minutos. Sí, yo creo que uno de los aspectos fundamentales de los lemas de nuestro partido y de todos los candidatos siempre ha sido la lucha contra la corrupción. En ese sentido, creo yo que la fiscalización debe darse de forma permanente ante el Ejecutivo, ante los ministerios. Hay que tener la claridad de que desde ahí es donde, el Estado como tal funciona a través de los ministerios y es donde se han mostrado más la cooptación del Estado. Uno de los ejes que nosotros tenemos en el plan de gobierno precisamente que manejamos, que es el rescate del Estado. ¿Ya? Y en ese sentido el Congreso debe ser un órgano de fiscalización permanente ante los ministerios y evaluar cada uno de ellos y ver cómo están ejecutando el presupuesto, porque ahí es donde hay muchísima corrupción. Creo que es lo que, y todos comprendemos eso, ¿no? Y nadie se podrá negar en ese sentido. También algo importante que es nadie supervisa o nadie fiscaliza hasta cierto punto la Contraloría. Vemos actualmente la forma en que la Contraloría ha operado, la forma en que da finiquitos de manera arbitraria, pone, quita a su antojo. Ya vemos cómo se relacionan con otros partidos políticos. O sea, es algo que esa institución debe de fiscalizarse. Entonces creo yo que ahí hay dos temas. Y algo también son las municipalidades. En ese sentido, las municipalidades, a pesar, digamos, que tienen autonomía, creo que es también foco de corrupción, porque a partir de que existen los consejos de desarrollo, los COCOES, etcétera, son 3 elementos que creo que al momento de fiscalizar y estar en el Congreso podríamos disminuir en gran medida los niveles de corrupción que existen, y serían 3 prioridades, por lo menos personales y de la bancada, y como hemos hablado con otros candidatos de nuestro partido, que enfatizaríamos. Muchas gracias. Hemos escuchado en repetidas ocasiones que uno de los pilares principales de la propuesta del Movimiento Semilla es precisamente el rescate del Estado, pero hemos escuchado muy poco en términos de mecanismos concretos para ese llamado rescate del Estado. ¿Qué acciones concretas se tomarían desde el Congreso, particularmente desde los diputados del distrito de Guatemala, para recuperar precisamente ese Estado? ¿Qué acciones específicas? Es decir, en este caso tendríamos que pasar a la parte legislativa, porque es decir, aquí entramos a qué propuestas o qué leyes impulsaríamos. Yo creo que una ley importantísima es la ley de servicio civil, y la ley de contrataciones. No podemos pensar que vamos a combatir la corrupción si no focalizamos los esfuerzos en la reforma y en la propuesta de estas leyes. Entendido que también es un inicio, porque el Estado está tan cooptado que reformar una de las leyes es como la base precisamente para iniciar esos cambios. Y esto se enmarca también de que si, por ejemplo, ponemos la ley de contrataciones, la ley de servicio civil, reformamos también la ley electoral de partidos políticos, que son 3 elementos ahí que andan dando vueltas, que se relacionan y que se prestan para la corrupción, podríamos crear, una de las propuestas también es intentar darle sentido y forma a una comunicación interinstitucional que podría tener una ley de sistema anticorrupción. Tiempo.
tiempo, a tiempo. Ahora pasamos con José Carlos, la pregunta es la misma. Indique cuáles son los 3 problemas principales alrededor de los cuales trabajaría en materia de fiscalización. Yo estudié ingeniería industrial y también me especialicé en calidad total, que tiene que ver con los sistemas japoneses. Y una de las cosas que uno aprende con los japoneses es que es mejor prevenir que corregir. Y la política que uno debe seguir en el tema de corrupción es la prevención. O sea, cuando los sistemas están hechos para que no se escape el dinero, para que no haya dos cosas, o sea, se habla muchísimo acerca de la transparencia, pero en realidad lo más importante es la discrecionalidad, para evitar la discrecionalidad. Entonces, estoy de acuerdo con José Alberto en cuanto que hay que reformar la ley de contrataciones y la ley de servicio civil, pero mucho tiene que ir a sistemas donde no se pueda abrir a la discrecionalidad de los funcionarios y los diputados que piden cuotas de poder para poder aprobar determinados asuntos. Entonces, una de las cosas en las que nosotros vamos a estar enfocados es en el gobierno electrónico. Cuando en un sistema tú no te puedes salir, entonces las cosas funcionan mejor. Claro que se empezó hace muchos años con Guatecompras, por ejemplo, pero en Guatecompras se ha saltado, todo el mundo aprendió del error. Entonces ahora, por ejemplo, y lo digo porque tengo experiencia en eso, y a uno le abren un contrato para comprar ciertas cosas y lo hacen a horas que no son hábiles, ponen especificaciones que la competencia no puede cumplir y lo abren por 5 minutos o 20 minutos y compran cosas increíbles. Eso no es transparencia, eso es discrecionalidad y no incentiva las cosas correctas. La ley de servicio civil, como dije, el gobierno electrónico y la vigilancia permanente, las municipalidades, una de las cosas importantes a fiscalizar es todo el derroche del aparato del Ejecutivo. O sea, estamos derrochando dinero en cosas que no tienen ningún funcionamiento para el Estado y que lo único que hacen es cada día más burocracia, ¿sí? No podemos seguir así. Hablemos del tema de la discrecionalidad. Hay algo que resulta bastante discrecional en el Estado y es el tema de la firma de pactos colectivos. En el caso de llegar a ocupar un cargo de diputado, ¿estarías dispuesto a fiscalizar la forma, no solo en la que se firman pactos colectivos, sino en la forma en la que se ejecutan y se destinan los recursos adentro de los diferentes ministerios del Estado y del mismo Congreso a diferentes pactos colectivos que terminan siendo lesivos para el Estado? Por supuesto. Una de las cosas es justamente responsabilizar a los funcionarios que lo hacen, que parcialmente está ahorita, pero lo otro es que es imposible, es inaudito, llora sangre, sí, es casi de lesa humanidad el hecho de que un ministro firme el pacto colectivo de su ministerio para poder trabajar, sí, o para lograr ponerse de acuerdo con los sindicatos y arreglar las cosas. Eso es perverso completamente, sí. Tenemos que hacer que otra persona sea la que firme el pacto colectivo. En el plan del Partido Humanista, el GPS, sí, la gobernabilidad tiene que ver con ir a revisar, en parte, pues, ir a revisar esos pactos colectivos lesivos que abundan en todas las instituciones del Estado. Tenemos que mejorar la ley de servicio civil general y las específicas. Estaba confundida ahí un poco con los tiempos, porque ustedes ya saben que mientras más gente en la cabina, más descontrol hay. Mentira. Más ideas, más mentes caminando, ¿verdad? Marito dice que la vez pasada que estuvimos, que José Fernando y Rudy nos abandonaron, funcionó mejor la cosa porque no habían problema, ¿verdad que sí, Marito? Ya los queremos. Está un poco enojada porque no pudimos venir. Me abandonaron así. En el próximo programa ya no van a ver a Dafne. Bueno. No, son mentiras. Bueno, hemos llegado al momento más interesante, que de verdad muchas veces el formato es irrelevante cuando uno tiene propuestas de calidad, pero algo que no podemos dudar es que aquí en Liberviernes hemos diseñado un formato que permite a los candidatos presentar un enfrentamiento más directo con los otros candidatos, y es este espacio que hemos diseñado para que ustedes puedan preguntar respecto a las propuestas que hemos escuchado en estos minutos anteriores. Entonces, vamos a empezar con José Alberto. Tienes 1 minuto para presentarle cuestionamientos, dudas o rebatirle a José Carlos algunas de las propuestas que él ya nos mencionó con anterioridad. Tienes 1 minuto para esto. Qué difícil. No, creo que, a ver, de tus propuestas o de los temas que has tocado, creo que el último
tenía que ver con el tema, es que mencionaste al principio, yo lo quería... La prevención. Quisiera que me explicaras un poco ese tema de la ideología de género. Ya porque lo Pero mencionaste. eso fue en la primera pregunta. Ajá, Sí, esa fue la pregunta anterior. Tiene que ser específicamente sobre la pregunta que... sobre esta. Sí, tiene que ser sobre esta pregunta ¿cuál era la específicamente. pregunta? Se me olvidó. Es Perdón. las 3 propuestas en materia de fiscalización. Ok. Bueno, sí. Vamos a empezar a correr el tiempo por favor, atrás. otra vez. Bueno, sobre esta pregunta tal vez podrías profundizar un tema, explicar un poco más sobre la parte del derroche de los ministerios que estabas hablando, que también Sí. más o menos iba por ahí mi idea, porque creo yo que es algo importante de matizar, ya que algunos no conocen quizás el tema de los ministerios, ¿no? Claro, ¿O y cómo se es da la importante. corrupción? Bueno, fíjate que nosotros creemos que en realidad el pago a cada uno de los funcionarios ya no debería de ir acompañado de más prebendas y de más privilegios. Además del salario, se les paga teléfono, ¿sí? Vehículos, gasolina, a veces se hace necesario, no estoy diciendo que no, pero a veces gasolina, carro para la esposa, para los hijos, etcétera, ¿verdad? Eso no es conveniente. Es mejor que el salario sea fijo. Hay otras cosas importantes, las dietas. O sea, hay instituciones donde se están reuniendo para tener sesiones 2 veces por día y cobran doble dieta y no baratas. El RENAP, tenemos información de que se está reuniendo 2 veces por semana y hace dietas 2 veces por semana creo que es de 3,000 quetzales, o sea, son 6,000 semanales, 24,000 extras a cada uno de los directores. Esas cosas hay que regularlas. No podemos seguir en ese derroche. ¿Puedo hacer una pregunta también, un cuestionamiento? No, ahorita le No. toca a José Carlos preguntarle Teníamos a José cuestionamiento que Alberto hacerte. o referirse a... Nosotros creemos que la Contraloría debe ser reformada desde la raíz, pero a mí me parece increíble que ustedes toquen, y yo creo que es demasiado personal, sí, porque les tocó al partido de ustedes el tema de los finiquitos. O sea, para algunas personas, la que fue su candidata era muy proclive a golpear con el asunto de los finiquitos, pero cuando se vio del lado del otro de la justicia, ya no le gustó. Entonces, ¿no habría que arreglar eso, José Alberto? A ver, quizás no es tanto, obviamente pues nuestra candidata se vio afectada, pero para nosotros, como cientos de veces se repitió en ese momento, era parte, digamos, de un pacto de corruptos que ha existido y que sigue existiendo, y que cooptó esa institución para que a través de una acusación espuria y sin fundamento se le quitara hasta cierto punto la legitimidad de su participación. Nosotros creemos que a todas luces, si miramos al Contralor actualmente como candidato de un partido, que es un partido que tiene cooptada la mayor parte de instituciones, sí creemos que esa institución es importantísima analizarla y evaluarla y ver de qué manera se puede fiscalizar. Porque creemos que hay un nicho. Mira, José Alberto, yo estoy de acuerdo con de casi corrupción muy Ahorita fuerte. solo estoy por José Ok. Alberto. Sí, entonces nosotros lo vemos de esa manera, ¿no? Y sí creo que es importantísima mostrar, digamos, y fortalecer esa institución y que se escape a la parte, digamos, de cooptación política. Yo estoy de acuerdo con Ahora casi todo, José Alberto. Tienen 30 segundos para replicar lo dicho por el otro Ok. candidato. Primero Sí. yo, después... Bueno, dale. Bueno, dale. Dale. No, dale. Primero tiene- Yo estoy, Dale, yo pues. estoy de acuerdo en casi todo lo que estás diciendo, porque yo nunca he creído que el finiquito sea constitucionalmente correcto, porque no es una persona que ha sido vencida en juicio, sino que puede haber miles de situaciones por las cuales una persona no tenga finiquito, o sea, por muchas acusaciones espurias. Pero lo que me parece de veras complicado es que ahora que le afectó a la ex candidata, sí, hoy se diga el mismo discurso que muchas otras personas han esgrimido, en vez de venir y enfrentar a la justicia de forma, o sea, como muchos guatemaltecos lo han hecho. José Alberto, José Alberto. 30 Hecho respuesta, segundos. 30 segundos. No, yo creo que estás tergiversando el tema en un tema político como tal. O sea, creo que no es esa la discusión. En el sentido de que, si bien pues la candidata como tal, o sea, lo estamos reduciendo a la candidata, pero no, hombre, vámonos al tema de la institución como tal. O sea, la institución es una institución cooptada y que precisamente por eso es que se prestan a que personas como
cómo vos, de cierta manera, concluyan, y es una conclusión para mí errónea la que estás haciendo, porque esa conclusión que estás haciendo, estás diciendo de que la candidata o la persona no hizo bien su trabajo o lo hizo de manera equivocada, cosa que no es así. Muy bien, muchas gracias. Ya vieron, ya se pusieron intensas las cosas aquí en el debate de Líder Viernes. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, pero no sin antes mandarle un par de saludos a nuestros amigos que están conectados en la transmisión de Facebook Live. Lauro Enrique Chonay Pérez nos dice que nos manda saludos desde Tecpan. El Iván Teoreana, saludos. También le mandamos saludos a Milia Basir, a Josué David Pets, a Ana Cristina Brown Pou. Y nos manda Antonio Barrera Bauer, dice, es necesario hablar de la fiscalización de AMSA, es el banco de la corrupción de la vicepresidenta. Estamos atentos a sus comentarios, envíenlos utilizando el hashtag LVCandidatos. Vamos a un corte y regresamos. Me reclaman que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. Libertad es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra Libertad. Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertad es la aplicación. Su piel, una mezcla de miel. Estamos de vuelta aquí en la cabina de Libertópolis en nuestro programa de Liber Viernes, con un viernes más con debate de candidatos. En esta ocasión nos acompañan dos candidatos que están participando dentro de los listados para participar como diputados del distrito de Guatemala. Nuevamente hacemos la aclaración porque parece que hay alguna confusión cuando revisamos los comentarios en Facebook o en las diferentes transmisiones que si son los mismos que si son los mismos o están participando dentro de los mismos listados de los candidatos que habían venido antes, y no son los mismos, son listados diferentes. Antes habíamos tenido personas que están dentro del distrito central, distrito metropolitano, personas si usted vive dentro de la ciudad de Guatemala, ciudad, digamos, usted vota por ellos. Ahora, si usted vive en municipios aledaños, siempre dentro del departamento de Guatemala, usted tiene la posibilidad de votar por candidatos a este otro distrito, ¿verdad? Y en esta ocasión nos acompaña José Carlos Ortega del Partido Humanista y José Alberto Sánchez del Partido Movimiento Semilla. Y hemos llegado al momento de nuestra tercera pregunta. Entonces, José Carlos ya sacó ahí de nuestro bowl la pregunta y lo invitamos a que la lea. Gracias. En la 6, en materia de seguridad, ¿cuáles son los principales problemas que identifica y qué acciones concretas considera importante tomar desde el Congreso? Bueno, yo creo que aquí hay un tema importantísimo y es acerca de la percepción de los delitos y algunos delitos que en realidad se han incrementado. Y creo que ese es el tema principal. Necesitamos que las personas tengan seguridad para vivir en paz, para trabajar en paz, para estudiar en paz. O sea, eso es indispensable. No hay un país que se pueda desarrollar que no tenga seguridad. Y el otro importante es la seguridad de las inversiones. Hay que asegurar que las inversiones estén protegidas obviamente bajo el marco legal, pero que cuando hay una inversión sea protegida esa inversión. Proteger la propiedad privada de la inversión es importantísima para generar empleo. Y desde ese punto de vista, entonces, ¿cómo pensamos fortalecer el sistema de seguridad? Hay dos cosas importantes, o tres. La primera es fortalecer la Policía Nacional Civil, empoderar a la Policía Nacional Civil. Nosotros creemos que una de las cosas importantes de empoderar a la Policía Nacional Civil es que hoy por hoy hay un asalto, hay alguna situación de delito y el policía no se acerca porque tiene miedo a que al actuar lo vayan a encarcelar a él. Hay que empoderarlo, hay que trabajar en ese sentido. Si hay que legislar, es correcto que hay que legislar en favor para que el policía esté protegido y que pueda tener todas las garantías de que cuando hace su trabajo pueda ser protegido por la ley. En lo número 2 es justamente proteger la propiedad privada. O sea, tenemos que proteger la propiedad privada, a agilizar los procesos en donde cuando se
hace algo en contra de la propiedad privada, la policía pueda actuar rápidamente en contra de aquellos violentos que han hecho cosas en contra. Hay países donde, por ejemplo, la tapar calles y hacer algunos vandalismos en contra de la propiedad privada es penado y castigado fuertemente. Nosotros tenemos que buscar esa situación. Bueno, yo tendría una pregunta en dos partes. Primero, por la cuestión de la policía, ¿cuáles serían las formas específicas para empoderarlos? O sea, ¿qué sistema utilizaría usted para darles más poder? ¿Y cómo recuperar la confianza ciudadana? Y después, en cuanto a la propiedad privada, ¿cómo la protegería para que no se generaran leyes que la violentaran? Por ejemplo, que se sigan creando planes de ordenamiento territorial que terminan dilapidando la institucionalidad de la propiedad privada al momento de dictarle qué es lo que puede hacer o no. Sí, voy a empezar con la de la propiedad privada. La propiedad privada es sagrada y entonces la tenemos que proteger. O sea, hay mucha gente que no la protege siempre y cuando no sea para ellos el que la haya que proteger, ¿verdad? Pero todos protegemos nuestras cosas, nuestro celular, nuestra computadora, nuestros tenis, voy a decir, porque a mí una vez me saltaron, me los quitaron. O sea, es importante. O sea, uno tiene que respetar y tiene que regirse en ese sentido. Sabemos, o sea, cualquier delito en contra de la propiedad debe ejecutarse como algo infraganti, no esperar toda una negociación. Por ejemplo, en la invasión de fincas, cuando hay paros en las carreteras, tenemos que proteger la inversión, sobre todo cuando hay vandalismos. Ha habido quemas de fincas, ha habido quemas de negocios. Esta clase, la extorsión también es un delito en contra de la propiedad privada. Tenemos que atacar ese asunto. Y después en la Policía Nacional Civil, en los protocolos y en la situación actual, el policía que actúa rápidamente se lo llevan a la cárcel. Eso no puede ser. Por ejemplo, tenemos que tener un sistema de abogados que cuiden a los dentro de la Policía Nacional a cualquier acto cuando el Policía Nacional tenga un problema. Muchas gracias. Pasamos ahora con José Alberto. La pregunta es la misma. Ya la leo ahí. En materia Dale. de seguridad, ¿cuáles son los principales problemas que identifica y qué acciones concretas considera importante tomar desde el Congreso? A ver, el problema es obvio que la gente pues se muere en las calles todos los días y todos los días hay asaltos, ¿no? Ese es el problema real. En este momento seguramente alguien está llorando y lamentándose por esa situación. Es un problema muy fuerte. Las extorsiones es un problema y la debilidad de la PNC son aspectos fundamentales que están ahí todos los días y latentes. La falta de institucionalidad en la PNC es más que obvia y vemos ahí videos, vemos ahí todo lo que quieran en redes sociales y vemos la falta de existencia del Estado en materia de seguridad. Ese es un problema real ahí a la vuelta de la esquina y es cuestión de que salgamos a cualquier municipio de Guatemala que es donde estamos participando precisamente, cualquiera de los 16 municipios, van a San Juan, Zacatepeques, van a San Pedro y Ampuc y ese es un problema real que está ahí. Desde el Congreso obviamente hay que entender de que el tema de la seguridad es un tema integral, o sea, se habla un montón del tema de la prevención y creo yo que ese es uno de los aspectos importantes, o sea, no solamente tenemos que reaccionar ante el asalto de un bus, ¿ya?, que se dio en cualquiera de las calles de aquí de la ciudad, de los municipios, sino que hay que ver cómo prevenir. Entonces, creemos que algo importantísimo es el tema de las extorsiones y ahí tenemos que entrarle al sistema penitenciario, que es otro de los temas que es clave, digamos, abordar ya para poder tener esa parte. Pero sí creo yo que es importantísimo comprender que la seguridad es un tema integral y que no podemos abordarlo simplemente de aristas, de algunas aristas simples, sino que es un tema integral que tiene que ver con derechos humanos también, que es fundamental. No podemos hacer una legislación sin comprender lo que son los derechos humanos, sin comprender los acuerdos de paz que han existido y que existen y que hay que ponerlos en práctica y que a muchos se les olvida en diferentes instancias, que son pactos de país que precisamente nos hacen avanzar y hay que recuperarlos. Tiempo. Específicamente en el tema del sistema penitenciario, ¿qué acciones concretas consideras que se podrían tomar por la vía legislativa para mejorar el tema de la seguridad en el país? Es amplio el tema, pero concretamente creo que hay que hacer el tema de del hacinamiento de las personas, el tema de la mora judicial, el tema de la sectorización de las personas, porque hay personas que llegan porque atropellaron accidentalmente o porque, yo qué sé, que accidente simple en el sentido de que una confusión,
y mientras se resuelve el caso, mezclan todas las personas con delincuentes que realmente han asesinado a otras personas, y entonces no hay una sectorización en ese sentido. Hay un hacinamiento también que hay que ver de qué manera se puede reformar ese hacinamiento, o disminuir, ese hacinamiento, expandir precisamente el tema de las cárceles, ver de qué manera puede ser un proyecto precisamente de país, conjuntamente con todas las bancadas, que se pueda proponer alguna reforma en ese sistema, tomando en cuenta las problemáticas que existen. Y tiempo. Entonces, ahora, José Carlos, tenés 2 minutos un minuto para referirte, yo sigo con el tema de los tiempos, 1 minuto para referirte a lo dicho por José Alberto. Bueno, sí, yo creo que estoy de acuerdo con el tema acerca de la prevención, pero cuando decimos que esto sea multicausal, hay que entender algunas cosas importantes. Por ejemplo, tenemos que llevar el Estado en materia de seguridad a todo el país. Hay lugares donde realmente no hay presencia del Estado. O sea, hay no solamente, no podemos hablar de muy lejos. Yo trabajé algún tiempo en San Juan Zacatepeques, y en San Juan Zacatepeques se crearon estos grupos en la noche que son complicados, pero que surgen porque las personas no tienen seguridad. Entonces, en realidad, la presencia del Estado debe llegar para poder proteger a todos los ciudadanos de este país. Pasa también en la ciudad, pero en los municipios pasa muchísimo. Tenemos que acercar la policía a los lugares, a los lugares donde hay los problemas ahorita y donde no existe suficiente policía. Eso creo que es lo más importante acerca de la prevención. Lo otro multicausal, yo creo que a veces está sobredimensionado. Y tiempo. Pasamos con José Alberto, 1 minuto. Referirme a la intervención anterior de José Carlos. Sí, sí, también. ¿Preguntas o refutaciones? Sí, o refutaciones. Sí, yo estaba matizando precisamente el tema de la seguridad, pero yo creo que tal vez José Carlos, el tema de el tema de la propiedad privada, o sea, yo creo que ese tema sin duda es importante en este país. Sí. Es un principio, digamos, de socialización. Pero yo creo que también hay que matizar eso, porque no tanto viene por ahí la seguridad. Cuando hablabas de los grupos que salen y que invaden fincas, o sea, eso es un efecto de una causa de un problema estructural, y eso se llama desigualdad social, una problemática realmente que está ahí, pobreza, etcétera, y que hay que entenderla, de años. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva, o por qué no hablas también del tema de la propiedad comunal, por ejemplo? Ya que son 2 temas ahí que hay que entender, porque también existe propiedad ancestral, si querés darle ese nombre, ¿ya? Uh-huh. Y para generar un poco el debate, precisamente, ¿cuál es la visión de tu partido en ese sentido? Bueno, mira, la propiedad, pues, si la propiedad es propiedad comunal, es propiedad comunal privada. O sea, porque no podemos entrar todos a hacer lo que se nos dé la gana. O sea, le podemos llamar propiedad comunal, pero es así, es igual que la Avenida La Reforma. O sea, nadie puede venir a poner una champa en medio de la Avenida La Reforma. O sea, es de todos, pero en realidad el que la gobierna es el dueño y es el que la ejecuta la propiedad en realidad. Igual en una calle, en la municipalidad. O sea, la propiedad es uno de los derechos inalienables de las personas, y cuando te la violentan, realmente te sentís ultrajado. Es realmente una violencia en contra de tu persona, en contra de tu trabajo, en contra de lo que has ejecutado. O sea, lo otro es perfectamente entendible. O sea, hay que proteger la propiedad privada ancestral, sí, cuando está legalmente registrada, cuando está la comunal también, como por ejemplo en los 48 cantones, está perfectamente registrada. Tenemos que protegerla. No puede llegar cualquier, voy a decir una barbaridad, hijo de vecino, a violentarla, ¿sí? La tenemos que proteger. Es la forma en que vamos a ayudar a que este país se desarrolle. Y tiempo. Entonces ahora tienen 30 segundos de réplica, empezando por José Alberto. Sí, pero ¿cuál es esos 30 segundos? ¿Existe un registro, un registro de la propiedad? ¿Existe un catastro? ¿Existe que no delimitan precisamente cuál es el tema de la propiedad, digamos, ancestral? Existe un montón de problemas de tierra, ¿ya? Entonces yo creo que es un tema muy, muy distinto al tema de la seguridad. O sea, creo que es un tema que tiene que ver más con un problema estructural de desigualdad, ¿ya? Un problema histórico. El problema no tanto, digamos, el tema de la tiempo. De la Vamos seguridad, con ¿no? José Carlos. Sí, el problema no es la desigualdad.
El problema es la pobreza. El problema es la pobreza. Es tiempo de cuando, cuando la gente no tiene, ¿sí?, algo, o sea, necesita buscar formas y a veces la violenta. O sea, yo no me voy a comparar con Bill Gates, ni me voy a comparar con los Rockefeller de antes, por muy ancestrales que sean. O sea, yo trato de trabajar y crear la riqueza para mí, para mi familia. O sea, eso es mi propiedad. Y lo que hay que proteger, lo que hay que tratar es de que todos en este país tengan propiedad. Y de esa forma, todos vamos a entender el derecho de propiedad y vamos a salir de la pobreza. Tiempo. Se puso intenso otra vez. Esa es la parte más alegre que yo más me disfruto de estos debates. Vamos Ojalá a un corte. pudiera Está ser muy así, alegre. a eternum, claro, ¿verdad? sí. Esa parte, porque la verdad es que es la más interesante y la más sustancial de nuestro debate, ¿verdad? Así es, Daphne. Tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Café, me preguntan por ella. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. ¿Ves dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella. Estamos de regreso en Liber Viernes y pues vamos ahora con la siguiente pregunta. Le toca a José Alberto sacar, si no soy mal, Sí, ¿verdad? sí, estoy mal. Tenés suerte que todavía no lo he amañado como en ocasiones previas que saco preguntas porque ya no da tiempo. Ya al final escogemos las Complicated. mejores preguntas que se quedan en el bowl, ¿verdad? Respecto al sistema electoral y la LEP, ¿cuáles son los principales problemas que identifica y qué acciones concretas considera importante tomar desde el Congreso? La LEP para la audiencia es la ley electoral y de partidos políticos. A partir de ahorita, 3 minutos. Bueno, yo creo que este es bien, es fundamental. Todos los que estuvimos en el 2015 en la plaza y estuvimos ahí manifestando, solicitamos a los diputados en ese momento que hicieran leyes, pues, que desde nuestra perspectiva iban a mejorar la participación. El gran problema que está actualmente es que los partidos políticos siguen teniendo dueño, la mayoría. Ya ese es uno de los problemas que se identifican con la LEP. Otro es que existe el tema del financiamiento, es otro problema también. O sea, no hay una regulación como tal que logre evidenciar cuál es el financiamiento ilícito que sustenta, digamos, a los partidos políticos. Y esto lleva, obviamente, a intentar fortalecer, o debe de fortalecerse, lo que es el Tribunal Supremo Electoral, incluyendo, pues, por supuesto, al registro de ciudadanos. O sea, es un tema que está ahí, y nosotros consideramos que el tema de la paridad y el tema de la inclusión de los pueblos indígenas es importante tocarlos en el tema de las reformas a la ley electoral. O sea, no es suficiente las reformas que se hicieron en el 2016, sino que hay que volver a reformar, hay que volver a analizar la LEP y enfatizar de qué manera podríamos democratizar más los partidos políticos. Eso por un lado. Segundo, también hay que ver que las barreras de entradas para poder participar como partido son muy complicadas. Nosotros, cuando hicimos las adhesiones y las afiliaciones del partido, habían un montón de discreciones absurdas de por qué negaban una firma, que porque no se parecía, etcétera. Entonces hay un montón de variables ahí que impiden también la participación de nuevas expresiones políticas. Gracias, Marito. Y bueno, uno de los temas más importantes que han surgido en los últimos años realmente respecto a las reformas necesarias para la ley electoral y de partidos políticos es precisamente darle ese poder al ciudadano de poder escoger al candidato, es decir, la presentación de listados abiertos y desbloqueados. ¿Cuál es la perspectiva del movimiento Semilla en torno a este tema en específico? Un minuto. Lo vemos muy importante plantearlo y ponerlo sobre la mesa a discusión. ¿Por qué? Las listas abiertas, digamos, teóricamente son muy atractivas. El problema es en la práctica, porque si tenemos un tribunal, con el actual tribunal, que es débil, pero la idea es fortalecerlo,
al momento de las elecciones, las listas abiertas son muy complicadas. Creo que primero tenemos que pasar por la parte de la reforma. Y esto, ojo en esto, ¿no? Porque para intentar reformar el Tribunal Supremo son también aspectos constitucionales, que es importante porque las subdelegaciones del tribunal son excesivamente débiles. Todos los que hemos ido a las subdelegaciones de los municipios es evidente que ahí falta fortalecerlo, pero en principio Semilla estaría de acuerdo en las listas abiertas, simplemente hay que discutirlas para ver la operatividad y el funcionamiento el día de las elecciones. Y tiempo. Vamos ahora con José Carlos, ahí tienes la pregunta, si puedes hacernos el favor de leerla. Leo, respecto al sistema electoral y la ley electoral y de partidos políticos, ¿cuáles son los principales problemas que identifica y qué acciones concretas considera importante tomar desde el Congreso? Yo me siento traicionado. Sí, me siento traicionado por las reformas de 2016. En el 2015, en la plaza, buena parte de lo que queríamos de la reforma de la ley electoral era votar por personas y ya no seguir con la partidocracia tal y como estaba. El gran problema acerca de los listados es que el listado privilegia a las personas que financieramente pueden colocarse en una posición que responden a los financistas y a los dueños. Entonces lo que hay que hacer es justamente quitar esos listados perversos y abrirlos completamente para que cada uno de los diputados represente a su distrito y que además de representar a su distrito, dé cuentas en su distrito. A veces no es tan importante la elección, sino la reelección, porque en la reelección si alguien hizo su trabajo malo, lo sacan a la calle. Ahora eso es imposible porque normalmente los que se están reeligiendo están en las primeras posiciones. Esa para mí es la fundamental. Y por supuesto que hay otras importantes. Yo en ese sentido creo que hay que cambiar la elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral de la forma en que está ahorita. También no es la mejor, no ayuda a esa independencia. Y en el mantenimiento de los partidos como instituciones. Hoy por hoy, aunque cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo, mucho trabajo, que también es dinero, sí, hacer un partido, pero es muy fácil quedó el que se pueda cancelar un partido. Y en realidad, mucho de la responsabilidad no debería de ir al partido, que es la institución, sino que a los dirigentes, en algunos casos, como en el caso del financiamiento, pero en otros casos debería de buscarse que la institución permanezca, pero si ésta se democratiza, entonces se va a poder renovar. Debería ser fácil hacer un partido que se mantenga. Lo que no debe ser tan fácil es que se postule un candidato. Hablaste sobre los listados, pero ¿tenés algún comentario en cuanto ¿cómo se llama eso? El dinero. El financiamiento. El financiamiento de los partidos. Sí, ¿Me informarías algo sobre los financiamientos de los partidos? Lo siento. Sí, bueno, viene con jet lag, no sabemos de dónde. Bueno, miren, en lo que estamos viendo en el proceso de financiamiento, yo creo que hay que separar algunas cosas. En las informaciones, en las investigaciones que se realizaron acerca del financiamiento, el 75% de ese financiamiento tenía que ver con el narcotráfico y tenía que ver con la corrupción. Y eso no es exactamente lo que se está eliminando de los partidos. Hay partidos, y aquí sí voy a estar de acuerdo con el compañero que está aquí, es que hay partidos que estamos muy pobres y no tenemos financiamiento, mientras que otros sacan con la excusa de vallas por todo el país que dicen afíliate, escondiendo que tienen plata y haciendo las cosas de forma equivocada. Tenemos que cambiar, pero el financiamiento ilícito no tiene nada que ver con la ley electoral, tiene que ver con el lavado de dinero y con el combate a la corrupción y combate al narcotráfico. Ese es el cambio que tenemos que hacer de ese lado. Y, ¿qué fue la otra cosa? ¿Me dijiste de los listados? No, solo era un comentario. Sí, el financiamiento debería de combatirse en su origen. Tiempo. Bueno, ahora pasamos a la parte más bonita. Intensa. Pasamos a la parte del debate. Entonces, a partir de ahorita, José Alberto, tenés un minuto para referirte, refutar, hacerle preguntas a José Carlos sobre su exposición. No tengo mayor pregunta y cuestionamiento, solo te preguntaría ¿cómo se financia tu partido? ¿Cómo se financia tu partido? Porque al momento de que,
por ejemplo, mi planteamiento, y precisamente para generar debate, en mi planteamiento yo hacía ver que la mayor parte de partidos tienen dueño, ¿ya? Sí. Y tienen caciques. Entonces, yo al momento de ver tu partido, precisamente veo ahí que todo gira en torno a un personaje. Todo gira alrededor del presidenciable de ustedes y a todas luces, pues es alguien que es como la parte jerárquica del partido, pero yo creo que eso afecta a la democracia interna de los partidos. Creo que, por lo menos en Semilla, nosotros no lo hacemos de esa manera, no tenemos caciques, no tenemos financistas, no tenemos dueño, funcionamos de una manera totalmente diferente. Entonces, a mí me hace ruido precisamente, y por eso mismo no participo con otro partido, sino que participo con Semilla, con el partido Semilla, y no con otro partido que para mí a todas luces, yo no participaría en un partido que tiene dueño o cacique, ¿verdad? Pero no sé, yo veo una contradicción precisamente en tu propuesta. Yo creo que te equivocas en cuanto a ver la diferencia entre la figura principal del partido y la mercadotecnia que podemos hacer alrededor de la figura principal, sobre todo por la hoja de vida, la experiencia que tiene Edmond Mulet, que realmente es impresionante y es posiblemente uno de los guatemaltecos más ilustres que ha tenido el país, que entonces en ese sentido giramos alguna estrategia de mercadeo. El partido no tiene dueño, en realidad hay tal y como lo establece la ley electoral, cada uno de los lugares donde hay organización formal escogió independientemente del comité ejecutivo, y por eso te digo, por ejemplo, yo no formo parte del comité ejecutivo, no del consejo político, sino que yo entré a trabajar y me gané el espacio justamente como todos. Una cosa clarísima, no tuve que pagar por mi posición, y me imagino que tú tampoco, ¿sí? En otros lugares eso no sucede, ¿sí? Y cuando vamos a las giras y cuando ponemos nuestro tiempo, ponemos nuestros carros, ponemos nuestro dinero para pagar hoteles, de veras, ha sido duro y cansado. Tiempo. Ahora, José Carlos, tenés un minuto para referirte o preguntarle a José Alberto sobre sus propuestas y su exposición. Tú hablaste acerca de la imposibilidad de en este momento hablar acerca de los listados abiertos. No lo dijiste así exactamente, pero dijiste primero habría que organizar esto. ¿No te parece que realmente al cambiar los listados como están ahorita, que entonces ya no serían a través de las autoridades del partido, sino que es en realidad agrandar o incrementar la representación de los ciudadanos, abrirlo a los listados abiertos? Sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, es decir, la democracia se fortalecería si abrimos los listados, tanto al interno del partido como a nivel de democracia, digamos, de país. Eso es indiscutible y creo que ahí coincidimos y por lo menos creo que vamos a encontrar sinergias y aliados que vamos a impulsar eso en el Congreso. El tema es que también tenemos que ver la operatividad. O sea, yo no ponía en ningún momento en tela de juicio los listados abiertos porque los consideramos precisamente un avance dentro de la institucionalidad de los partidos y la institucionalidad democrática del país. Simplemente no hay que olvidar la parte institucional. O sea, aquí, por ejemplo, un tema de derecho administrativo. Es decir, ¿cómo es posible que un Tribunal Supremo esté supeditado a una Corte Suprema de Justicia, a la vez una CC? O sea, entonces ahí mirás también que hay un Tribunal Supremo que hay que fortalecerlo, hay que hacer algunas reformas, y cómo es posible que también existan las subdelegaciones que es imposible y que cubran, digamos, los municipios. Entonces, eso lo menciono para que nos demos cuenta que al momento de operativizar eso, hay que tenerlo en cuenta, no solo dejarnos llevar porque abramos los listados y aplaudamos, ok, también fortalezcamos la institucionalidad del tribunal. Bueno, ahora tienen 30 segundos para hacer su réplica. Sí, dale. Yo creo que en ese sentido sí difiero en los tiempos. Yo creo que ese es el tema principal acerca de cómo mejoraríamos la representación y sobre todo el dar cuentas a la población. Eso es vital. Se reconoce completamente que hay muchas cosas que hay que mejorar en el sistema electoral. Ahorita, por ejemplo, las juntas electorales les dieron menos presupuesto, va a ser más tardada el recuento de votos, pero en realidad la pieza fundamental para mejorar es los listados abiertos, José Alberto. Te pongo un ejemplo. ¿Cuándo te dieron tu credencial de diputado? Bueno, eso fue hace muy poco. ¿Ves? Sí, estamos claro, a 15 días de que el proceso electoral termine. ¿Y cómo es posible que un tribunal te dé la credencial
15 días antes de que termine el proceso. A nosotros nos la dieron hace como 25 días. O sea, hay un problema ahí también, y a eso me refiero con el fortalecimiento institucional, porque no podemos fortalecer la democracia si no fortalecemos las instituciones. Ese es algo, reconstruir las instituciones, que es un tema también de CNI, ya que es una prioridad. Bueno, el tiempo se nos está pasando volando y ahorita vamos a ir a un corte y ya volvemos. Que esto solo se vive una vez. Estás escuchando libertópolis.com para el mundo. Estamos de regreso en Liber Viernes, ya en nuestro último segmento. Son las 7 de la noche con 45 minutos. Y pues bueno, ya habiendo manipulado un poco la tómbola, porque saqué las preguntas que tal vez no eran tan importantes, la dejo acá para que José Carlos nos haga el favor de sacar la última pregunta de la noche. Mientras pasa el proceso de selección, dice Saúl Osvaldo que llegó tarde el programa y que si ahora son nuevos conductores. No, seguimos siendo los mismos. Aquí estamos José Fernando, Rudy y yo, Dafne. Pero hoy tenemos un debate y entonces nos acompañan José Carlos y José Alberto. Y dicho sea de paso, Gloria no nos puede acompañar porque está presentando su libro por el mundo, el de cómo hablar con un conservador, que próximamente lo vamos a presentar acá. Ay, yo quiero comprar ese libro. Ok. 3. Sí, buenísimo. La otra semana sale en Kindle acá en Guatemala. Ok, voy. Es la número 3. En materia económica, ¿cuáles son los principales problemas que identifica y qué acciones concretas considera importante tomar desde el Congreso? Bueno, mira, aquí el tema más importante de este país es la pobreza. O sea, la pobreza genera una serie de complicaciones espantosas. ¿Y cuál es la mejor manera de combatir la pobreza? La mejor manera de combatir la pobreza es que la persona tenga empleo y que ese empleo le dé lo suficiente para poder proveer para él y para su familia. Y en ese sentido, pues cada vez que uno tiene más y tiene un mejor empleo, entonces como nos pasa a muchísimos, entonces podemos proveer a nuestra familia de una mejor manera. Y entonces el programa de gobierno del Partido Humanista, el GPS, que es el nuevo rumbo, va orientado completamente a la creación de empleo, a facilitar todo lo que es la creación de empleo, a desburocratizar el país, como dice Edmond. Sí, eso es una cosa importante. La otra es a proteger las inversiones, a proteger la propiedad privada, a la certeza jurídica para que los contratos se respeten, a poner reglas claras, por ejemplo, con el medio ambiente, sí, importantísimo que no se cambien, sino que estén fijas y que nos puedan permitir que esas inversiones permanezcan en el largo plazo, y todo lo que tiene que ver con los incentivos para crear empleo. Por ejemplo, en Guatemala el turismo está súper mal, en parte por la seguridad, que es una cosa importante, pero la otra es por la certeza jurídica. Tenemos que mejorar todos los sectores de inversiones, como por ejemplo turismo, la agroindustria, las ciudades intermedias, y también asuntos como por ejemplo los contact centers, para que venga aquí cada vez más inversión, que haya más empleo. Entonces, toda nuestra agenda también va orientada a esa facilitación de la inversión, de la creación de empleo, y que ésta genere progreso para los guatemaltecos. Ahora la repregunta no va a ser nuestra, sino va a ser de las que nos han mandado los oyentes. Entonces dice, Saúl Osvaldo Cochag Velázquez, nos dice, ¿impulsarían desde el Congreso zonas libres de comercio, algo así como lo que piensa hacer AMLO? A mí me parece interesante. Sí, hay que buscar todos los incentivos. Por ejemplo, los incentivos que te permitan ir y por ejemplo, en nuestro distrito hay unas zonas que son verdaderamente pobres. San Raimundo, Chuarrancho, tenemos necesidad, San Juan, Zacatepeque, San Pedro también, sí, todas estas que a apenas 20 kilómetros de la capital, pero
casi hora y media, ¿sí? No te genera la capacidad de poder invertir. Necesitamos crear incentivos para que las inversiones vayan a los lugares más pobres de Guatemala y que generen ese empleo y esa capacidad de crear riqueza en otros lugares y no solamente centralizados. Muy bien, hemos llegado al momento de la respuesta de José Alberto y... No, ¿quién viene la pregunta? José Carlos. ¿Ya te la pasé? No, de José Alberto. Es que yo no he... Sí. Me toca a mí exponer... Le toca a él exponer. Hablar José sobre... Alberto. Entonces, si quieres, puedes volver a leer la pregunta para que la audiencia que se está conectando en este momento pueda saber qué tema estamos discutiendo. En materia económica, ¿cuáles son los principales problemas que identifica y qué acciones concretas considera importante tomar desde el Congreso? En este lugar es donde más se debate sobre el libre mercado y la importancia que tiene el mercado para el desarrollo de un país. Creo que eso no hay mayor problemática para poder comprenderlo. Ahora, ¿de qué mercado estamos hablando? Ese es el debate, ¿ya? Porque naturalmente, si tenemos un mercado que responde a temas mercantilistas, que responde a temas oligopólicas, a monopólicas, ahí tenés un problema realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros sí queremos impulsar desde el Congreso una ley de competencia. La ley de competencia que precisamente vaya enfocada a la creación de empleo, al desarrollo del mercado, sin estas trabas que para nosotros pues empobrecen más a la ciudadanía y que creemos que es de evaluar y sentarse precisamente para poder ver lo positivo y negativo de una ley, tomando en cuenta de que pues Guatemala es uno de los pocos países, digamos, de América Latina, digamos, que no cuenta con una ley de competencia. Entonces eso ya te pone precisamente todavía aún más subdesarrollado que otros países. O sea, no es posible que acá tengamos... Y que esto precisamente, al no tener una regulación en esa materia, te hace precisamente que se fijen precios, que te fijen precios y que el mercado no pueda fluir de manera natural como debe ser. Entonces creo que ahí es importantísimo tener eso. Y aparte de eso, el gran problema también es que, relacionándolo con los partidos políticos, es que hasta la fecha lo que hemos visto es que al momento de existir monopolios, le dan fuerza económica y eso permite que se compren voluntades y se compren partidos políticos que hagan que respondan a esos intereses, y eso obviamente viene en contra de todo el sentido común que podría ser, digamos, la competencia sana. Muchas gracias. Y ahora otra vez tenemos una pregunta de la audiencia. En este caso nos envía Welber Ramos a través de la transmisión en Facebook Live. Pregúntenle qué leyes va a crear para incentivar el comercio interno y la industria nacional, que con tanta importación acaba con la industria interna. ¿Por qué se importa 300 veces más de lo que se exporta? Un minuto para la respuesta. Podría repetir porque está un poco amplia la... Sí. Dice, Welber Ramos dice, pregúntenle qué leyes van a crear para incentivar el comercio interno y la industria nacional, porque con tanta importación acaba con la industria interna. Se importa 300 veces más de lo que se exporta. Un minuto. Bueno, pero es que vamos en lo mismo. Lo que pasa es que no hay una regulación, digamos, en ese sentido, ¿no? No hay una regulación que realmente incentive a la creación de empleos. Por ejemplo, en Guatemala tenemos nosotros unos índices de subempleo o empleo informal que son muy, muy, muy fuertes. Y entonces ahí, ¿qué ley se puede impulsar para poder generar estabilidad laboral? ¿Qué ley se puede impulsar para que las pequeñas empresas puedan funcionar de la mejor manera? Yo creo que ahí es donde hay que apuntarle, porque no puedes hablar de enriquecimiento de la ciudadanía, de la población, si no ves que los problemas más latentes tenés el empleo informal y también el cómo afecta al consumidor las regulaciones actuales. Entonces creo que desde el Congreso sería de impulsar precisamente a la luz de esta ley de competencia que podría contemplar todas estas variables.
Muchas gracias y ahora es el momento para que los candidatos se enfrenten entre ellos. Vamos a empezar con José Carlos para que presente las dudas, cuestionamientos o rebatir la propuesta que nos ha presentado en este momento José Alberto. Un minuto. José. Hay algo importante acerca de la competencia. La competencia lo que necesita es que cada vez haya más. Para que cuando haya más competencia, entonces los precios se regulen solitos. Entonces hay momentos complicados, pero por ejemplo como la distribución del agua, ¿verdad? O sea, y eso nos lo está haciendo una compañía pública casi a todos, no a todos, pero normalmente nos sucede esto de que el agua está distribuida de forma monopólica. Ahora, la energía eléctrica era monopólica y ahora ya no es monopólica. Hay formas claras de cómo meter más competidores a un sistema y tenemos que buscarlos. Somos ingeniosos en Guatemala y lo hemos creado antes. La ley de competencia en Guatemala que se está proponiendo no es necesariamente una ley mala. Lo único que tiene malo es que tiene un ente regulador y ese ente regulador se puede poner encima de algunas, puede lastimar a la competencia en realidad, cuando lo que debería hacer es promover cada día mejor la competencia. Más leyes, no. Tenemos que desregularizar para que haya más empleo. Muy bien, ahora José Alberto, es tu momento de presentar preguntas a José Carlos respecto al tema. Yo creo que más que eso es hacer comprender de que cuando uno pues uno sale a comprar, lo que uno quiere es precisamente tener la libertad de poder elegir los precios. O sea, la libertad me permite a mí poder elegir, no los precios, poder elegir las cosas que yo puedo comprar. Y el problema es que al momento de que no existe una regulación en esta materia, es que y se crean los monopolios y los oligopolios, es decir, se limitan la creación de productos, y eso obviamente a mí como ciudadano me limita a que pueda tener esto o lo otro, y simplemente pueda obtener lo que ahí me presentan. O sea, entonces hagamos un análisis de los centros comerciales que existen en el país y vamos a cualquier área del país y existen las mismas empresas. ¿Ya? Entonces analicémoslo y veamos eso en diferentes escalas. Entonces esas diferentes escalas nos hace comprender que existen esos monopolios, oligopolios que te hacen creer que puedes elegir cuando realmente no puedes elegir. Y aparte de eso, el otro problema es que te ponen cosas sobre el valor del mercado, ¿no? Pero bueno. Ahora, José Carlos, 30 segundos de réplica, todavía sí, no, a partir de... Sí, gracias. A partir de ahorita. Bueno, sí, yo creo que mientras más leyes, menos fácil de competir. Lo que tenemos que hacer es que incentivar para que cada vez haya más empresas, que se metan todas las empresas que puedan, que cumplan con los estándares de calidad, que el consumidor pueda elegir. Guatemala en muchos sentidos es un mercado bastante abierto. Es cierto que hay centros comerciales donde a veces se repiten las empresas, pero también hay grandes emprendedores en Guatemala que lo han logrado hacer. Claro. Pero uno se va a las calles y también encuentra de todo tipo de mercado. O sea, si ponemos regulación, vamos a matar el mercado y nos va a pasar lo de los países que han fracasado económicamente. José Alberto, 30 segundos para tu réplica. Sí, yo creo que yo no estoy hablando, digamos, de a veces se estigmatiza la parte de la regulación como que son precios tope o algo por el estilo, pero es que hay que entender de que en cualquier sociedad, cualquier país que intente evolucionar en materia de desarrollo económico, te tiene que tener una digamos una ley en este caso, o algo que regule similar precisamente a las diferentes prácticas que a veces de manera natural se dan, digamos, dentro de las sociedades. O sea, tenemos que entender de que el derecho positivo nos permite crear y regular acciones que mejoren la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Y así es como damos por finalizado este Liber Viernes de debate. Les agradecemos muchísimo a los candidatos porque sabemos que la invitación fue un poco apresurada, como siempre. Sabemos que sus agendas están ocupadas, sobre todo ahora que ya faltan menos de 20 días para las elecciones. Así es de que les agradecemos que se hayan atrevido a enfrentarse en esta oportunidad. Y pues, como saben, estos debates aquí en Libertópolis, aquí en Liber Viernes, no son debates de que puedan ir a hablar así cualquier cosa, ¿verdad? Son debates que exigen preparación y les agradecemos por haberse preparado para esta ocasión. Así es, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues quedan invitados a un próximo debate cuando ya sean diputados y vayan a ocupar los escaños. Sí, muchas gracias a todos. Que no se vayan a olvidar de nosotros, ahí nos aceptan la invitación y pueden venir. Y bueno, yo creo que ya nos tenemos que ir despidiendo. Pasen feliz noche. Tengo una muy feliz noche. Y Dafne.
No, muy feliz noche y esperamos que la próxima semana sí podamos contar con la participación de algunos candidatos que están participando para la presidencia del país. La verdad es que, como ya lo mencionamos varias veces, el tema de las agendas y de la premura con el tiempo ha sido bastante complicado, pero estamos haciendo dentro de lo posible el esfuerzo máximo para poder tenerles un debate de calidad con las personas que podrían participar en la segunda vuelta electoral. Que dicho sea de paso, les prometemos que el debate va a estar, no importa si es en vivo o es pregrabado, pero el debate va a estar. José Carlos, José Alberto, muchas gracias, que tengan una muy feliz noche y recuerden que somos nosotros los únicos responsables de construir un mundo más libre. ¿Dónde fuiste a parar? Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.